Buenos días, hermanos. En esta mañana de domingo traemos un mensaje para la iglesia que se llama el pecado. El pecado surge de Satanás. Él es quien inventa pues la forma de pecado. Y el problema es que nos quiere engañar. No quiere que vayamos al conocimiento de Dios y nos engaña. El problema está en Isaías 14. Isaías 14, versículos de 12 al 17. Isaías 14, del 12 al 17. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que apresó, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El problema de Satanás con el pecado fue quien introdujo el pecado al mundo, todo por hacerse igual que Dios. Él quiso parecerse a Dios, y todas las cosas que hace, todas las cosas que él engaña al mundo, es solamente para parecerse a Dios, solamente para tener, según él, la misma categoría de Dios. El pecado pasó a la humanidad y se transmitió, se hereda el pecado. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. En Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es el que fue engañado por Satanás inicialmente? Fue Adán. Por eso dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La forma de transmisión pues es el engaño o la herencia. Vamos a ver algo de la herencia en el Salmo número 51. Salmo 51. Salmo 51 en el versículo 3 al 5. 51 del 3 al 5. Dice así el pasaje: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí vemos que pasa
de generación en generación el pecado pasa a través de nuestra mamá. Es lo que dice aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos somos pecadores, como acabamos de leer en Romanos. Todos somos pecadores y la forma es el engaño de Satanás, pero de todas maneras traemos la herencia de nuestros padres. ¿Quién dice que está bien y quién dice que está mal? Como ejemplo ponemos el matrimonio gay. En un matrimonio gay, ¿qué dice Dios y qué dice el mundo? Dios dice que no es correcto, el mundo dice que sí es correcto. El problema está a quién le hacemos caso. Vamos a ver lo que dice Romanos 6. Romanos 6, del 21 al 23. Romanos 6, 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad, la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en Romanos 6 que acabamos de leer, dice que antes éramos esclavos de pecado y ahora a través de Jesucristo hemos sido libertados. Vuelve la misma pregunta: ¿qué dice Dios y qué dice el mundo? El mundo dice que es correcto un matrimonio gay, pero Dios dice que no es correcto un matrimonio gay. Vamos, por favor, a Romanos. En Romanos seguimos, Romanos 7, versículo del 15 al 17, del 15 al 25, perdón. Romanos 7, del 15 al 25. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, en mi alma, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiere decir que quien tiene razón es Dios. El hombre puede decir lo que sea y el hombre puede tener los argumentos que sean. Sin embargo, no funcionan a la hora del juicio. Cuando muramos, iremos a un juicio
A eso dice la Escritura: a los hombres les es dado morir una sola vez y después de esto viene un juicio. La gente hoy puede decir lo que sea, puede pensar lo que sea, pero lo que tiene valor realmente es lo que dice Dios. Dice un pasaje que el vivir es Cristo y el morir ganancia. El cuerpo está deshecho y esto no puede heredar el reino por la carne y la sangre. Cuando morimos, el cuerpo se destruye. Como dice la Escritura, el polvo vuelve al polvo. Quiere decir que morimos y de lo que fuimos formados, de la tierra, del barro, todo nuestro cuerpo vuelve al barro. Y este barro que un día entierran, no puede heredar, por lo mismo, no puede heredar las cosas del reino, porque es carne y sangre. Y dice la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Voy a leer, ¿qué hago yo frente al pecado? Es una pregunta. ¿Qué hago yo frente al pecado? ¿Me duele o hago lo que Dios me manda hacer? No, según esto, cuando yo cometo pecado, si estoy bien delante de Dios, el pecado me va a doler, me va a afectar, porque el Espíritu Santo me redarguye y me dice que lo que estoy haciendo está mal y estoy pecando contra Dios. O digo que Dios es amor y que no va a mandar a nadie al infierno. Entonces, según esto, creemos que Dios existe. Punto número 2, que tiene autoridad. Y que sí existe el infierno. Pero el problema es que no conocemos a Dios. Simplemente tenemos la teoría y no conocemos a Dios, no conocemos su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, la obediencia que busca sobre cada uno de nosotros. El asunto es, en resumen, que la gente no conoce a Dios. La gente simplemente trata de seguir a Dios diciendo, yo creo en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, se trata de obedecer a Dios. Voy a leer Génesis 2 y vamos a ver cómo quedan las cuestiones del pecado. Génesis 2 es Adán y Eva. Génesis 2, voy a leer los versículos 16 al 18. Génesis 2 del 16 al 18. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense, se lo dice solamente a Adán. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Esto nos enseña algo.
Dios primero habla con Adán y le dice a Adán que hay un árbol que da un fruto que no se debe comer. Después viene la formación de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero fue la orden del fruto y después vino la mujer. Aquí hay un problema porque aparentemente Adán no dio correctamente el mensaje y se quedó el mensaje a medias, y de ahí viene la discusión entre la mujer y la serpiente. Vamos ahí mismo a Génesis 3, adelantito, Génesis 3, en los versículos del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí vamos bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí vamos bien. Ni le tocaréis. Ahí ya le agregó: para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, ahí viene el primer engaño de Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quitó Satanás, a través del engaño, quitó la condenación que había, donde dijo Dios, no comeréis de este árbol para que no muráis. Eso dijo Dios. Llega Satanás y cambia totalmente las cosas, y ahora lo que dice es, no van a morir, no moriréis. Entonces ahí hay un engaño de parte de Satanás, y la mujer come del árbol y le da a su marido, y su marido come. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, se dieron cuenta que habían cometido pecado, que habían desobedecido a Dios y que efectivamente Satanás los había engañado. Aquí está la capacidad de decidir. El ser humano fue creado con libre albedrío y tenía la total libertad de hacer lo que fuera. En este caso, la decisión, el libre albedrío los llevó a desobedecer a Dios. Esa es la mentira, cuando Satanás engaña y dice que el problema de pecado no es tan grande. Voy a terminar con lo que dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. En Romanos 8:1 terminamos este mensaje y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor les bendiga.